Hola a todos, vamos a comenzar con una serie de videos correspondiente a un tema en específico que sería el álgebra de matrices. Básicamente el álgebra de matrices es una pequeña parte del álgebra lineal. Entonces no vamos a meter en todas las partes del álgebra lineal, sino que simplemente nos vamos a enfocar en algo tan particular como las matrices. Entonces vamos a abordar quizás de las matrices lo más básico para que pueda ser entendido de la mejor manera a través de una serie de videos que van a ir explicando de manera detallada qué son las matrices, cómo se pueden trabajar con ellas y cómo se puede aplicar una matriz en la vida real. Entonces, para poder entender mejor lo más complejo de la parte de matrices, primero vamos a trabajar con lo que son los conceptos básicos de las matrices, y así para tener una idea de qué son las matrices y cómo las podemos trabajar. Una matriz básicamente es aquel arreglo, es un arreglo, dijéramos, de números que están de forma bidimensional, es decir, que tienen dos dimensiones, es decir, ancho y largo, y lo puedo medir, y esa medida se va a dar en función de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que yo puedo tener en una matriz. Entonces, así a simple, dijéramos, inspección, un concepto bastante genérico sería que una matriz es un arreglo de números que pueden sumarse, multiplicarse entre sí, o que también están distribuidos o conformados mediante filas y columnas. Básicamente eso sería una matriz, así a grandes rasgos un concepto. Si ya ustedes quieren un concepto un poco más, dijéramos, elaborado, un poco más formal, basta con que googleen un poco y encontrarán un concepto más formal, pero así a grandes rasgos esto es lo que es una matriz. Para entender la matriz, básicamente yo aquí tengo un ejemplo, son los típicos esquemas que encontramos en cualquier libro o cualquier escrito matemático en internet, en donde representan a la matriz por A con subnúmeros. Por ejemplo, tenemos el A sub 11, quizás a mí por el tipo de escritura que hago en la computadora no se vea tan claro, pero es A sub 11, A sub 12, A sub 13, hasta llegar a A sub 1n. Así voy en la segunda fila con A sub 21, A sub 22, A sub 23, hasta llegar a el elemento A sub 2n. Y así voy bajando. Vean que los puntos lo que me está indicando es que la matriz puede tener infinitas filas hacia la derecha, o puede tener infinitas filas hacia abajo, o puede tener infinitas columnas hacia la derecha. Eso es lo que me representan los puntitos ahí en el esquema. Es decir, yo puedo hacer tan grande mi matriz como yo quiera, ya sea en función de filas o en función de columnas. Ahora, ¿qué me representan esos números? Esos números que están acompañando a la A. Básicamente me dan a entender la posición del elemento que yo tengo ahí en la matriz. Por ejemplo, en el caso del elemento A sub 11 o A sub 11, quiere decir que tengo un elemento allí en la posición conformada por la fila 1, que sería esta fila. Estoy analizando sería el elemento conformado por la fila 1 y la columna 1. Vemos que aquí yo tengo la fila 1 y tengo la columna 1. Entonces, como está en la unión de la fila 1 y la columna 1, entonces este elemento se llama A sub 11 en función de la posición que tiene en la matriz. Lo mismo pasa, por ejemplo, si analizamos el valor
o el elemento A sub 2, 3. Se refiere a que estoy en la segunda columna, en la segunda fila y en la tercera columna. Entonces, básicamente lo que me da a entender en el esquema, esos números que acompañan a la A, es la posición en donde yo me encuentro. Y de hecho así lo vamos a entender. Así lo vamos a referir a los elementos que yo tengo por ahí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien puntual. Si yo tengo una matriz de esta manera, y vemos que, por ejemplo, tengo números repetidos. Por ejemplo, tengo 3, 2 y tengo 2, 1. Tengo un menos 1, pero digamos que el signo lo diferencia de los otros dos. Pero parecidos tengo 3, 2 y tengo 2, 1. Si yo a alguien le digo, por ejemplo, me hago referencia al primer 2, entonces ahí es donde me va a ayudar el poder entender esto del esquema del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si me refiero al primer 2, me voy a referir al 2 de la posición a 1, 1, que básicamente es diferente al 2 de la posición, en este caso sería 3, 2, A3, 2, que sería este que está aquí. ¿Por qué es la posición A3, 2? Porque básicamente me estoy refiriendo a la tercera fila y la segunda columna. Entonces vean que para eso me va a servir el poder entender qué significa esos numeritos que acompañan a la A en el esquema. Me da la posición en la cual se encuentran los números. Y así, para cuando hayan números repetidos, yo voy a poder referirme con precisión a cuál me estoy refiriendo, si es que estuviesen, como dije, repetidos. Entonces, una matriz tendría que ser de la forma rectangular o de la forma cuadrada, y siempre lo voy a dar a entender primero haciendo referencia a las filas y luego a las columnas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de esta que yo he hecho aquí, de esta matriz, ¿cómo la voy a nombrar? Básicamente cuento las filas y tengo 1, 2, 3 filas y tengo 3 columnas. Entonces esta matriz, su tamaño es 3 por 3, que se refiere a 3 filas a 3 columnas. Entonces es una matriz de orden 3. Cuando la matriz tiene igual número de filas e igual número de columnas, se conoce como matriz cuadrada. Y cuando las matrices son cuadradas, para no redundar en que los dos números son iguales, yo simplemente le puedo dar un solo nombre y puedo decir que esta matriz es de orden 3, haciendo referencia a que es 3 por 3. Si por ejemplo yo tuviera otra matriz cuadrada, por ejemplo esta, ¿por qué es una matriz cuadrada? Porque básicamente, si la analizamos, ¿cuántas filas tiene? Tiene 2. ¿Y cuántas columnas tiene? También tiene 2. Entonces esta fila, como tiene igual esta matriz, como tiene igual número de filas e igual número de columnas, yo le puedo decir que es una matriz cuadrada de orden 2. Puedo decirle que es de 2 por 2, sí, pero quizás se oye como un tanto más formal el decirle de orden 2 para referirse a que es una matriz cuadrada. Ahora, ¿cómo es la apariencia de una matriz rectangular? Por ejemplo, si tengo esto, vean que aquí yo tengo 2 filas y tengo 3 columnas. Como aquí los números no se parecen,
Entonces, sí tengo que nombrarlos por la cantidad de filas y la cantidad de columnas. En este caso es una matriz de orden, esta es una matriz 2 por 3. No le puedo llamar de que es de ningún orden porque no se repiten los números. Entonces, aquí sí tengo que decir que es una matriz de 2 por 3 cuando son rectangulares, es decir, cuando son distintos el valor de las filas versus el valor de las columnas. Entonces, teniendo claro ya este concepto, podemos pasar a ver otros puntos importantes para poder manejar matrices. Entonces ya sabemos de que se refieren a matrices rectangulares cuando son distintas el valor de filas y columnas, y matrices cuadradas cuando son iguales el valor de filas y columnas. Y ya sabemos que a las cuadradas le podemos llamar de orden n, es decir, de orden según el valor de filas y columnas. Veamos entonces los tipos de matrices. Existen una infinidad de tipos de matrices. Quizá vamos a abordar como los más, dijéramos, comunes, para que veamos cómo es que se caracterizan cada uno de estas matrices. Por ejemplo, la primera matriz que podemos describir sería la matriz fila, por ejemplo. La matriz fila ¿y cuál es la matriz fila? La matriz fila, como su nombre lo dice, es aquella matriz que solamente está conformado por una fila, como por ejemplo esta que voy a poner aquí. Si yo la analizo por tamaño, yo puedo ver que tiene una fila y 3 columnas. Como solamente tiene una fila, entonces se le conoce como matriz fila, le podemos dar ese nombre. Hay un asunto bien importante que se me había pasado por alto. Las matrices siempre se identifican por un nombre, y ese nombre puede ser una letra cualquiera. Comúnmente van a encontrar siempre la matriz acompañada de una letra. ¿Para qué me sirve esa letra? Porque básicamente si yo quiero operarla con otra, que eso lo vamos a ver más adelante, para diferenciar una matriz de otra, yo tengo que ponerle una letra que la identifique, de tal manera que, por ejemplo, si yo quiero operar estas dos matrices, tengo que hacer referencia a una matriz A y a una matriz B. Entonces, para eso es que se le pone, dijéramos, una letra que acompaña a la matriz para que pueda, dijéramos, ayudarme a diferenciar una con respecto a otra. Bien, dejando ese paréntesis a un ladito, volvamos a los tipos de matrices. Entonces tenemos la primera, que es la matriz fila. ¿Qué otra existe? Existe la matriz, por ejemplo, la matriz columna. Y como su nombre lo dice, básicamente la matriz columna es aquella matriz que está formada por una sola columna. Como por ejemplo, voy a poner aquí que A va a ser igual a 1, 0, voy a corregirlo, pareciera 6, aquí 0, ahora sí, y 5, por ejemplo. Ahí está. Esta forma se le conoce como matriz columna. Si yo analizo su tamaño, estamos diciendo que tengo 1, 2, 3 filas
pero solamente tengo una columna. Entonces, como solamente tengo una columna, entonces le voy a llamar a este tipo de matrices matriz columnas. Vean que ahí es, dijéramos, como su nombre me da una idea de qué se trata. ¿Qué otra tenemos? Por ejemplo, las matrices opuestas. Las matrices opuestas son aquellas matrices que son contrarias unas con otras. Por ejemplo, matriz opuesta. Por ejemplo, y voy a tomar bueno, no tengo ninguna matriz bastante grande para que se vea el efecto. Pero la matriz opuesta es aquella que es, dijéramos, como el espejo de una matriz cualquiera. Por ejemplo, voy a poner aquí, siempre voy a ocupar la A, aunque repito, podemos poner la letra que nosotros querramos. Por ejemplo, yo tengo -3, tengo 2, 6 y 0, por ejemplo. Esta es la columna original. Cuando hablamos de matriz opuesta, me estoy refiriendo a lo contrario de esta matriz. Y entonces vean que voy a diferenciar la matriz original de la matriz opuesta con un signo negativo, diciendo que es lo contrario. Y entonces, si esto es lo contrario, básicamente le voy a cambiar el signo a todos los elementos que componen la matriz original. Por ejemplo, en el caso de -3 va a pasar a ser 3. En el caso de este 2 va a pasar a ser -2. En el caso de este 6 positivo va a ser -6. Y en el caso de este 0, bueno, no tiene signo, lo dejo igual. Entonces, si se fijan, esta matriz que estoy conformando ahorita al lado derecho es mi matriz opuesta. Esta matriz es la opuesta de esta otra matriz. A eso se refiere con matrices opuestas. Veamos ahora una más. La matriz traspuesta. Y la matriz traspuesta es aquella matriz que voy al contrario, pero no en cuanto a sus signos, sino en cuanto a su número de filas y su número de columnas. Disculpen un poco la letra porque es un poco complicado. Bien. Y por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una matriz, dijéramos, que lleve 3, 1, -5, por ejemplo. Que lleve 2, 6 y 1. Bien, veamos qué pasa con el efecto de una matriz traspuesta. Básicamente, una matriz traspuesta es aquella que cambia el valor de las filas por, dijéramos, un valor en columnas, o simplemente, para que se entienda más rápido, que lo que está formándome la fila va a pasar a formarme las columnas. Quizás hagámoslo como con el ejemplo para que sea más entendible. Por ejemplo, este 3, este 1 y este -5 me están formando la primera fila. Entonces, cuando la convierto en una matriz traspuesta, lo que voy a hacer es ponerlos a que me formen la primera columna. Y el símbolo sería A con un apóstrofe. Y entonces sería que el 3, el 1 y el -5 pasan de formarme la fila 1 en la matriz original a formarme la
columna 1 en la matriz traspuesta. Ahora, en el caso de la fila 2, hacemos exactamente lo mismo. 2, 6 y 1. Ahí lo tengo. Bien. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Por ejemplo, bueno, voy a borrar un poco por aquí, mientras se me vienen otras a la mente. Por ejemplo, podemos tener la matriz triangular, las matrices triangulares y sus divisiones, que serían la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. Vamos a ver cómo serían sus formas. Vean que cada una de estas matrices tiene como una figura en particular. Entonces, por ejemplo, veamos la matriz triangular superior. Veamos por aquí. Matriz triangular superior. Lo voy a dejar hasta aquí. Bien, ¿cómo sería la matriz triangular superior? Es aquella matriz que antes que nada se me escapaba un concepto que es bastante útil. Cuando yo tengo una matriz, por ejemplo, 1, lo voy a hacer en orden, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya me comí el 2, lo voy a poner aquí, no importa, me interesa que tenga números. Bien, esta que está aquí, esta línea diagonal, se conoce como diagonal principal. Esto es para que vayamos como organizando los conceptos. Y esta otra, que va al contrario, se llama diagonal secundaria. Entonces, para que tengamos la idea de cuando hablo de la diagonal principal a qué se refiere, y cuando hablamos de la diagonal secundaria también qué quiero dar a entender con eso. Bien, entonces, partiendo de esto, una diagonal, una matriz triangular superior es aquella en donde todos los elementos por bajo de la diagonal principal son ceros. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1, 3, 6, 0, 2, 3, 0, 0 y 5, por ejemplo. Vean que si me apego al concepto que hace ratito les expliqué, esta es la diagonal principal, y entonces todos los elementos por encima de la diagonal principal pueden ser cualquier número, incluyendo puede haber algún cero por aquí, no importa. Pero lo interesante es que en la parte de abajo sí todos deben de ser cero. Todos deben de ser cero para que cumpla con el concepto de, o con la característica de ser una matriz triangular superior en este caso. Ahora, veamos otro concepto, el contrario de este, que sería el concepto de la matriz triangular inferior. ¿Cómo sería el concepto de la matriz triangular inferior? Básicamente se refiere a lo contrario. Se refiere a lo contrario. Por ejemplo, podemos tener el caso de la matriz B, en donde tenemos entonces 2, 0, 0, 1, 4, 0, 6,
2 y 1. Vean que en este caso todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros y los que están por abajo son cualquier valor. Entonces ahí la diferencia entre una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior. Veamos ahora en el caso de la matriz escalar. La matriz escalar, veamos qué forma tiene. Matriz escalar. La matriz escalar básicamente es aquella matriz en donde tengo puros ceros, a excepción de la diagonal principal, en donde la diagonal principal debe tener valores diferentes de 0. Por ejemplo, aquí puedo tener un 2, me ocurre 0, 0, 0, otro 2, 0, 0, 0 y 2. Vean entonces que la matriz escalar tiene esta figura. Tengo allí mi diagonal principal formada por puros, bueno, mi diagonal principal formada por puros 2, estos, y la parte de arriba y de abajo son puros 0. Hay una cosa importante, que para que cumpla la figura de una matriz escalar, los valores de la diagonal principal deben de ser iguales. Es decir, en este caso, todos son 2. Si aquí no hubiese un 2, y por ejemplo hubiera aquí un 1, un 3, qué sé yo, o un menos 2, ya no podríamos cumplir con dijéramos, el concepto propio de una matriz escalar. Podría ser cualquier otra matriz, una cuadrada, por ejemplo, pero no podría ser una escalar, porque no cumpliría con esa condición de que deben de ser los valores numéricos de la diagonal principal deben de ser iguales. Veamos que otra se me escapa, la matriz identidad. Por ejemplo, la matriz identidad es una de las que más se ocupan. Más adelante, cuando veamos procedimientos para resolución de sistemas de ecuaciones mediante métodos matriciales, esta matriz sí nos va a servir mucho. Entonces, la matriz identidad es bastante parecida a la matriz escalar, con la única diferencia que los valores de la diagonal principal todos son puros 1. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener 1, 0, hay un poco el cálculo para hacer el 0. Bien, ahora sí, 1, 0 y otro 0 más. Aquí sería otro 0 más. Aquí sería un 1 y otro 0 más. Aquí sería otro 0. Aquí sería otro 0. Y aquí sería un 1. Entonces vean que en este caso la matriz de identidad es aquella que su diagonal principal son puros 1. No se debe de confundir con la matriz escalar, porque la matriz escalar, dijéramos, es aquella que va de 2 para arriba, donde todos deben de ser iguales. Y la matriz de identidad debe de ser su diagonal principal puros 1. Y además también debe tener la misma característica de tener ceros arriba y abajo de esta diagonal. Por último, la última que me va quedando
es la matriz nula, y la matriz nula, al igual como en todos los procesos numéricos que tenemos, siempre hay un elemento nulo, que como todos sabemos es el 0. Entonces en este caso también las matrices tienen su elemento nulo, que es en este caso la matriz nula. ¿Y cuál es la matriz nula? Básicamente es aquella matriz que tiene puros ceros. Puros ceros. No importa el tamaño que tenga. En este caso la voy a hacer de orden 2 o 2 por 2. Pero igual la puedo seguir rellenando de ceros y siempre sería matriz nula. Ahí está. ¿Para qué me va a servir el conocer los tipos de matrices? Bueno, porque algunos procedimientos involucran estos tipos de matrices y es bueno conocerlos. En el caso de nosotros, en esta serie de videos que vamos a ir desarrollando, no vamos a ocupar quizás todos, pero siempre es bueno que sepamos, por si queremos más ahondar, que posiblemente en un futuro podamos hacer unos videos más, un poco más, dijéramos, más a fondo, más complejo del álgebra de matrices, en donde sí los podamos ocupar. Pero en esta serie de videos que van a ser un tanto más básicos, más puntuales, no los vamos a ocupar todos, pero siempre es bueno que sepamos de qué se tratan para poder ir entrando en materia de lo que son las matrices. Entonces ahí está. Con esto arrancamos. En el próximo video vamos a empezar a abordar lo que son las operaciones con matrices para que vayamos viendo qué tipo de operaciones podemos hacer, y entonces ahí vamos a empezar a aplicar un poco de los conceptos que ahorita hemos visto. Traten la manera de repasar estos conceptos para que vayan quedando muy a la mano en nuestra mente, para la hora de ocuparlos no tengamos dificultades de entender los procesos que vamos a ver más adelante. Bien, entonces esto es todo en este video, y les invito a que sigan siguiendo la secuencia de lo que son los videos de álgebra de matriz. Nos vemos en la próxima.